Hay una pregunta que casi nadie se hace en el momento en que más la necesita. Estás a punto de responder un mensaje que te ha hecho hervir la sangre. Estás a punto de discutir con alguien que ni siquiera recordarás dentro de un año. Estás a punto de dejar que un comentario, una noticia, un contratiempo insignificante te robe el resto del día. Y justo antes de reaccionar, existe una fracción de segundo diminuta, casi imperceptible, en la que todavía puedes elegir. La mayoría de las personas no la ven nunca. Reaccionan tan rápido, tan automáticamente, que confunden ese impulso con quiénes son. Es que soy así. Me altero fácilmente. Es que no puedo evitarlo. Me afecta todo. Y viven, década tras década, convencidos de que sus emociones son algo que les ocurre, en lugar de algo que ellos mismos, en gran medida, construyen. Hace más de 2000 años, un grupo de pensadores llegó a una conclusión que sigue siendo tan incómoda hoy como entonces. Casi nada de lo que nos altera realmente por sí mismo. Nos altera el juicio que hacemos sobre ello. Y si eso es cierto, entonces esa fracción de segundo que la mayoría deja pasar sin notarla es, en realidad, el lugar exacto donde se decide si vas a vivir gobernado por lo que te ocurre o vas a gobernar tú mismo cómo respondes a lo que te ocurre. Eso es lo que vamos a explorar hoy. Antes de entrar, quiero contarte por qué elegí este tema. Llevo un tiempo notando algo que probablemente tú también hayas notado. Vivimos expuestos a más estímulos que alteran nuestro estado de ánimo en un solo día de los que una persona hace un siglo recibía en meses enteros. Noticias, notificaciones, comentarios, comparaciones. Y muchas veces reaccionamos a todo eso con la misma intensidad, como si cada cosa mereciera la misma alarma. Cuando empecé a leer sobre el estoicismo, esperaba encontrarme una filosofía fría, casi de piedra, de no sentir nada. Y me sorprendió descubrir justo lo contrario. No es una filosofía que te pida dejar de sentir, sino una que te enseña a distinguir qué merece tu energía emocional y qué no. Hay algo en esa distinción que me parece especialmente útil hoy, quizás más que en la época en la que se escribió. No te voy a prometer que vas a dejar de enfadarte o de preocuparte después de este vídeo, pero sí creo que vas a empezar a ver esa fracción de segundo de la que hablábamos. Y eso, con el tiempo, lo cambia casi todo. Vamos con el narrador. Capítulo 1. Imagina que estás caminando por la calle y alguien, sin querer, te empuja con fuerza. Sientes una punzada de rabia inmediata. Te giras dispuesto a reclamar. Y entonces ves que la persona que te ha empujado es ciega y llevaba un bastón que no habías notado. La rabia desaparece casi instantáneamente. No porque el golpe haya sido distinto. Físicamente fue exactamente el mismo. Desaparece porque cambió el significado que le diste al golpe. Un segundo antes pensabas: esta persona me ha faltado al respeto. Un segundo después piensas: esta persona no podía verme. El hecho fue idéntico. Tu experiencia de ese hecho cambió por completo. Esta idea, tan simple que casi parece obvia una vez que la escuchas, es el punto de partida de todo el pensamiento estoico y probablemente una de las observaciones psicológicas más útiles que se hayan formulado nunca sobre la naturaleza humana. No son los acontecimientos los que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellos. Detente un momento en esto,
porque merece la pena repetirlo con otras palabras. El mundo exterior te presenta hechos, un tráfico atascado, un comentario desagradable, una oportunidad perdida. Esos hechos, en sí mismos, son neutros. No tienen ninguna cualidad emocional incorporada. Lo que produce en ti alegría, rabia, tristeza o calma no es el hecho. Es el relato que tu mente construye instantáneamente alrededor de él, casi siempre sin que te des cuenta de que lo está construyendo. Esto puede sonar como una idea abstracta, pero tiene una consecuencia práctica enorme, y es la que va a atravesar todo este video. Si tú eres quien construye ese relato, entonces tú tienes cierto margen de intervención sobre cómo te afecta lo que ocurre. No un control total. Eso sería una fantasía, y ya veremos por qué. Pero sí un margen real, que la mayoría de las personas jamás llega a ejercitar, porque ni siquiera sabe que existe. Los pensadores que desarrollaron esta idea hace más de 2000 años dividieron el mundo en dos categorías, tan simples de enunciar como difíciles de aplicar con constancia. Por un lado, lo que depende de ti, tus juicios, tus decisiones, tus deseos, tus reacciones internas. Por otro, lo que no depende de ti, la salud de tu cuerpo, la opinión que los demás tienen de ti, el clima, el tráfico, el resultado final de casi cualquier esfuerzo que hagas, porque siempre hay factores externos que escapan a tu control por completo. La raíz de casi todo sufrimiento innecesario, según esta forma de pensar, está en confundir estas dos categorías, en tratar como propio lo que no lo es, en depositar tu paz mental en cosas que, por definición, no puedes controlar del todo. Lo que otros piensan de ti, lo que va a pasar mañana, si un proyecto sale exactamente como lo planeaste. Piensa en cuánta de tu energía emocional en un día normal se va en cosas que pertenecen estrictamente a esa segunda categoría. Te preocupa lo que alguien pensó de un comentario que hiciste. Te frustra un resultado que dependía, en parte, de factores que ni siquiera podías prever. Te angustia un futuro que todavía no ha ocurrido y que, en el fondo, nunca vas a poder controlar por completo, por mucho que planifiques. Esto no significa que debas dejar de esforzarte, de planificar, de cuidar lo que dices o cómo actúas. Significa algo más matizado, que puedes poner todo tu esfuerzo en la parte que sí depende de ti, tu preparación, tu actitud, tu honestidad, tu disciplina, y al mismo tiempo, soltar la necesidad de controlar el resultado final, que siempre va a depender también de variables que no están en tus manos. Hay una metáfora que ayuda a entender esto con más claridad. Imagina que eres arquero. Puedes entrenar durante años, perfeccionar tu técnica, cuidar tu respiración, calibrar tu arco con precisión absoluta. Todo eso depende de ti. Pero en el instante en que la flecha sale disparada, entra en juego el viento, una corriente de aire imprevista, un movimiento del blanco. Ya no depende de ti. Un arquero que ha entendido esto suelta la flecha con toda su destreza puesta en ella y después la deja ir, literalmente y también emocionalmente. Un arquero que no lo ha entendido sigue, con la mirada, tratando de controlar la trayectoria de la flecha ya en el aire, como si su tensión pudiera cambiar algo. Y esa tensión no cambia nada del vuelo de la flecha. Solo le añade sufrimiento innecesario a quien la disparó. La mayoría de nosotros vivimos exactamente así. Soltamos la flecha, enviamos el mensaje, presentamos el proyecto,
Tenemos la conversación difícil y después seguimos tensos durante horas o días, como si esa tensión pudiera alterar algo que ya está fuera de nuestras manos. Aquí conviene hacer una aclaración importante, porque es el malentendido más común sobre esta filosofía. Nada de esto propone la indiferencia. No se trata de dejar de que te importe nada, de convertirte en alguien frío o desconectado de lo que ocurre a tu alrededor. Se trata de algo mucho más preciso, de que te importe con toda tu intensidad aquello que sí depende de ti, tu esfuerzo, tu carácter, tu forma de tratar a los demás y de que sueltes, con la misma intensidad, la necesidad de controlar aquello que nunca estuvo realmente en tus manos. Esta distinción, aparentemente sencilla, es en realidad una de las prácticas más difíciles de sostener, porque nuestra mente tiende constantemente a mezclar ambas categorías. Nos preocupamos por la opinión ajena como si dependiera de nosotros. Nos aferramos a resultados futuros como si pudiéramos garantizarlos, y cada vez que hacemos esa mezcla, sembramos una fuente de ansiedad que, en el fondo, es completamente evitable. Quiero que pienses ahora en algo muy concreto. La próxima vez que sientas que una situación te altera profundamente, intenta hacer, aunque sea mentalmente, esta pregunta. ¿Esto que me está afectando pertenece a lo que depende de mí o a lo que no depende de mí? No busques una respuesta perfecta de inmediato. Simplemente empieza a notar la pregunta, porque el primer paso de esta filosofía no es actuar distinto, es empezar a ver, con claridad, dónde está realmente el límite de tu control. Quiero parar aquí un momento, porque esta idea, la primera vez que la entendí de verdad, me incomodó bastante. Yo tenía la costumbre de sentirme responsable de cosas que, mirándolo con perspectiva, jamás estuvieron en mis manos. La reacción de otra persona ante algo que dije con buena intención, el resultado de un proyecto en el que había puesto todo mi esfuerzo, pero que dependía también de factores externos, incluso el ánimo de la gente que me rodeaba, como si yo tuviera que sostenerlo. Y aquí quiero ser honesto. Entender esta distinción intelectualmente es fácil. Aplicarla en caliente, en el momento exacto en el que algo te está afectando, es otra historia completamente distinta. Yo esto todavía lo sigo practicando. No es algo que se domine de un día para otro. Lo que sí puedo decirte es que, solo con empezar a hacerme esa pregunta, ¿esto depende de mí o no?, algunas discusiones que antes se me hacían eternas, hoy se resuelven mucho más rápido en mi cabeza. No siempre, pero sí lo suficiente como para notar la diferencia. Vamos ahora a la siguiente pieza, porque hay algo aún más interesante. ¿Qué hacer en la práctica cuando ya estás en medio de la tormenta emocional? Capítulo 2. Entender que no controlas los acontecimientos, sino tu juicio sobre ellos, es el primer paso. Pero cualquiera que haya sentido rabia, miedo o ansiedad, sabe que entenderlo intelectualmente no basta. En el momento en que la emoción te invade, ninguna idea abstracta parece suficiente para detenerla. Aquí es donde esta filosofía se vuelve especialmente práctica, porque no se quedó únicamente en la teoría. Desarrolló, a lo largo de siglos, un conjunto de ejercicios mentales concretos diseñados precisamente para entrenar esa fracción de segundo de la que hablábamos al principio, el instante entre el estímulo y la reacción. El primero de esos ejercicios tiene que ver con anticipar lo que puede salir mal. Suena, a primera vista, como una receta para la ansiedad, pero funciona exactamente al revés. Consiste en dedicar unos minutos, antes de una situación importante, a imaginar deliberadamente los peores escenarios razonables. Que el proyecto no salga como esperas,
que la conversación se complique, que el viaje se retrase. No se trata de un ejercicio de pesimismo, sino de familiarización. Cuando imaginas con antelación una dificultad, tu mente deja de experimentarla como una sorpresa desestabilizadora si finalmente ocurre. La reacción emocional pierde intensidad, porque parte del shock inicial, esto no debería estar pasando, ya fue procesado de antemano. Piensa en la diferencia entre alguien que sale de viaje asumiendo que todo va a salir perfecto y alguien que, sin dejar de disfrutar el viaje, ha considerado brevemente que podría haber un retraso, un imprevisto, un cambio de planes. Cuando ese imprevisto ocurre, y casi siempre ocurre algo, por pequeño que sea la primera persona, vive una sacudida emocional desproporcionada. La segunda, en cambio, ya había hecho espacio mental para esa posibilidad y su reacción es mucho más medida. El segundo ejercicio es todavía más incómodo de plantear, pero enormemente eficaz. Pensar, de vez en cuando, en la pérdida de las cosas que valoras, no como un ejercicio morboso, sino como un recordatorio de que nada de lo que tienes, relaciones, salud, comodidades, incluso tu propia vida te pertenece de forma permanente ni garantizada. Esto puede sonar oscuro a primera vista, pero su efecto real es sorprendente. En lugar de generar angustia, genera gratitud. Cuando recuerdas, aunque sea por un instante, que algo que das por sentado podría no estar mañana, tu percepción de ese algo cambia de inmediato. Deja de ser un fondo invisible de tu vida y se convierte, de nuevo, en algo valioso que decides apreciar hoy. Hay una observación muy directa en esta forma de pensar que resulta especialmente útil, y es esta. Abrazas a alguien que quieres, y en ese mismo instante, sin ánimo de sombrío, puedes recordar que ese abrazo no está garantizado para siempre. Esa idea, lejos de arruinar el momento, suele intensificarlo. Te obliga a estar realmente presente en él, en lugar de darlo por descontado como si fuera a repetirse automáticamente para siempre. El tercer ejercicio tiene que ver con cambiar la perspectiva temporal de lo que te preocupa. Cuando algo te altera profundamente, suele ser porque le has dado, sin darte cuenta, una magnitud desproporcionada dentro del conjunto de tu vida entera. Una forma de recuperar la proporción es preguntarte, con total honestidad, si eso que hoy te quita el sueño seguirá importándote dentro de un mes, de un año, de 10 años. Muchas veces la respuesta es no. Y si la respuesta es no, quizás no merezca tampoco la intensidad emocional que le estás dando hoy. Esto no significa restar importancia a lo que realmente importa. Hay pérdidas y dificultades genuinamente serias que sí merecen dolor, tiempo y atención real. La clave está en distinguir eso de la enorme cantidad de contrariedades menores, un comentario incómodo, un pequeño error, una expectativa incumplida que tratamos, sin pensarlo, con la misma urgencia emocional que reservaríamos para algo verdaderamente grave. Quiero traer aquí un cuarto ejercicio, quizás el más exigente de todos. Observar tus propios pensamientos como si fueran de otra persona. Cuando sientes que la rabia empieza a subir, en lugar de dejarte arrastrar automáticamente por ella, existe la posibilidad de dar un paso atrás mental y preguntarte ¿qué estoy pensando exactamente ahora mismo? ¿Y es realmente cierto? Muchas veces descubrirás que el pensamiento que está alimentando tu emoción es una exageración, una suposición sin comprobar, una interpretación entre muchas posibles. Me ha ignorado a propósito, puede convertirse, al examinarlo, en
No sé por qué no respondió. Podría haber 1000 razones. El hecho no cambia. Tu relato sobre el hecho, sí. Y como vimos al principio, es el relato, no el hecho, lo que produce la emoción. Ninguno de estos ejercicios elimina las emociones. Eso es importante repetirlo. Esta filosofía nunca prometió una vida sin sentimientos. Prometió, en cambio, una relación distinta con ellos. Dejar de ser arrastrado automáticamente por cada emoción que aparece y empezar a examinarla antes de actuar en consecuencia. La diferencia entre sentir rabia y actuar desde la rabia es enorme, y es precisamente en ese espacio sentir, pero no actuar de inmediato, donde se construye lo que esta tradición llamaba, con una palabra que hoy suena casi anticuada, virtud, la capacidad de responder con criterio en lugar de reaccionar por impulso. Hay un ejercicio de los que acabamos de ver que al principio me pareció el más extraño de todos, y es el de pensar en la pérdida de lo que valoras. Sonaba, cuando lo leí por primera vez, casi como una invitación a preocuparte por perder cosas. Pero cuando lo probé de verdad pensarlo, no obsesionarme con ello, solo pensarlo brevemente, noté algo que no esperaba. Me hizo apreciar cosas muy concretas de mi día a día que normalmente ni siquiera registro conscientemente. Yo esto lo interpreto de una forma un poco distinta a como a veces se presenta. No lo veo como un ejercicio para prepararte para el dolor, sino como un recordatorio de que gran parte de lo bueno de tu vida ya está aquí, disponible ahora, y que la mayoría de tu insatisfacción viene de mirar hacia lo que te falta, en lugar de mirar hacia lo que ya tienes, y que en el fondo no es permanente ni garantizado. Ahora bien, entender todo esto en la teoría es una cosa. Aplicarlo cuando la vida te pone en situaciones realmente difíciles es otra completamente distinta. Y es justo ahí donde quiero que entremos ahora. Capítulo 3. Hasta ahora hemos hablado de molestias cotidianas, un comentario incómodo, un pequeño contratiempo, una expectativa incumplida. Pero la verdadera prueba de cualquier filosofía no está en cómo te ayuda a lidiar con lo pequeño, sino en cómo sostiene a una persona frente a lo verdaderamente difícil. La enfermedad, la pérdida, el fracaso profundo, la injusticia. Es aquí donde algunos de los pensadores más influyentes de esta tradición resultan especialmente reveladores, porque no eran figuras que teorizaran desde la comodidad. Algunos escribieron sus reflexiones más profundas mientras gobernaban imperios en guerra constante, enfrentando la muerte de sus propios hijos. Otros lo hicieron desde el exilio, apartados de todo lo que conocían, sin garantía alguna de regresar jamás a su vida anterior. Otros nacieron literalmente esclavos, sin ningún control legal sobre su propio cuerpo, y aún así construyeron algunas de las reflexiones más lúcidas jamás escritas sobre la libertad interior. Esto no es un dato anecdótico. Es, en realidad, el corazón de por qué esta filosofía sigue resultando tan potente siglos después. No nació en un ambiente de comodidad teórica, sino como una herramienta de supervivencia emocional real, forjada por personas que enfrentaron pérdidas y adversidades que hoy nos costaría imaginar. Uno de ellos, mientras ejercía como emperador en medio de campañas militares agotadoras, escribía por las noches, para sí mismo y sin intención de publicarlo, recordatorios destinados a mantener el rumbo de su propio carácter en medio del caos exterior. No escribía para inspirar a nadie. Escribía porque necesitaba cada noche recordarse a sí mismo qué tipo de persona quería ser al día siguiente,
independientemente de lo que el mundo le hubiera arrojado ese día. Esa costumbre, aparentemente sencilla, revela algo profundo. La estabilidad emocional no es un estado que se alcanza una vez y se mantiene para siempre. Es una práctica que se renueva deliberadamente día tras día. Piensa en el contexto real de ese hombre. No era un filósofo retirado, protegido del mundo, con tiempo libre para pensar con calma. Era la persona con más poder de su época. Y sin embargo, ese poder no lo protegía de nada esencial. Perdió varios hijos siendo muy pequeños. Gobernó durante una epidemia que devastó su territorio durante años. Pasó buena parte de su vida adulta lejos de casa, al frente de campañas militares que no había elegido y que no parecían tener fin. Alguien así tenía, en teoría, todos los recursos materiales imaginables. Y aún así, ninguno de esos recursos podía comprarle control sobre lo que realmente le pesaba: la pérdida, la incertidumbre, el desgaste de sostener durante años una responsabilidad que no podía delegar. Sus escritos nocturnos no eran un lujo intelectual. Eran, literalmente, la herramienta con la que sostenía su propia cordura, noche tras noche. Otro de los grandes referentes de esta tradición había sido, antes de convertirse en maestro, esclavo durante buena parte de su vida. Su cuerpo no le pertenecía legalmente. Sus decisiones más básicas dependían de la voluntad de otro. Cuenta la tradición que, siendo aún esclavo, su propio amo le retorció la pierna como castigo, y que él, con una serenidad que desconcertó a quien lo maltrataba, simplemente advirtió que si seguía forzándola, terminaría rompiéndosela. Y cuando finalmente se rompió, no gritó ni suplicó, solo constató, con la misma calma, que se lo había advertido. Sea o no exacta, cada versión de esta historia, transmitida durante siglos, lo que representa es exactamente el núcleo de su enseñanza. El dolor físico ocurrió, era real. No había manera de evitarlo, pero su reacción interna ante ese dolor, la ausencia de pánico, de súplica, de derrumbe, era una elección que ni siquiera el dueño de su cuerpo podía arrebatarle. Y sin embargo, desde esa posición extrema, de falta de control externo, desarrolló una de las ideas más radicales de todo este pensamiento: que existe una libertad que ningún poder externo puede arrebatarte, porque no reside en tu cuerpo ni en tus circunstancias, sino en tu capacidad de decidir cómo interpretas lo que te ocurre. Podían controlar dónde estaba su cuerpo. No podían controlar, decía, el juicio que él hacía sobre su propia situación. Esta idea, llevada al extremo, puede sonar casi imposible de aplicar a una vida ordinaria, pero su versión aplicada al día a día es enormemente útil. Por muy limitadas que estén tus circunstancias externas en un momento dado, un trabajo que no elegiste del todo, una situación económica difícil, una relación complicada, siempre queda un espacio, por pequeño que sea, que sigue siendo tuyo. ¿Cómo interpretas esa situación? ¿Qué actitud eliges frente a ella? ¿Qué carácter decides mostrar mientras la atraviesas? Hay una tercera figura que conviene mencionar aquí, porque representa un tipo de dificultad distinta a las dos anteriores. No la guerra ni la esclavitud, sino la caída repentina desde una posición de enorme privilegio. Este pensador fue, durante años, consejero de gran influencia política.
con una fortuna considerable y una posición social envidiable, hasta que cambios en el poder lo llevaron al exilio, lejos de su familia, de su estatus y de todo lo que había construido. Desde ese exilio, escribió algunas de las reflexiones más agudas sobre la pérdida material. La idea de que la riqueza, el estatus y la comodidad nunca fueron realmente suyos en un sentido profundo, sino préstamos temporales del destino que podían, y de hecho, terminaron siéndole retirados. No escribía esto como consuelo barato desde la distancia. Lo escribía mientras vivía, en carne propia, exactamente esa pérdida. Quiero traer ahora una distinción que esta tradición desarrolló con mucha claridad y que resulta especialmente útil frente a las dificultades grandes. La diferencia entre el dolor inicial de un golpe y el sufrimiento añadido que le agregamos después. Cuando ocurre algo genuinamente doloroso, una pérdida real, un fracaso serio, existe una respuesta emocional inicial, natural, casi automática, que ni siquiera el pensador más entrenado puede evitar del todo. Eso no es debilidad, es simplemente ser humano. La diferencia está en lo que ocurre después. Si dejamos que ese dolor inicial se prolongue, se multiplique y se convierta en un sufrimiento constante, alimentado por pensamientos repetitivos. Esto no debería haberme pasado a mí. Esto va a arruinar mi vida para siempre. Nunca voy a superar esto. O sí, con el tiempo, permitimos que el dolor siga su curso natural sin añadirle capas extra de interpretación catastrófica. Piensa en cómo funciona esto en la práctica, con un ejemplo cotidiano pero real. Pierdes un trabajo que te importaba. El dolor inicial, la sorpresa, la incertidumbre económica, el golpe al ego es legítimo y prácticamente inevitable. Nadie entrenado en esta filosofía pretende sentirse indiferente ante algo así. Pero a partir de ahí, hay dos caminos posibles. Uno es dejar que ese hecho se convierta en una historia que repites mentalmente durante meses, añadiéndole significados que van mucho más allá del hecho concreto. Esto demuestra que no valgo lo suficiente. Nunca voy a encontrar algo mejor. He fracasado en lo más importante de mi vida. El otro camino es reconocer el dolor real, dejarlo existir sin negarlo, y al mismo tiempo evitar construir sobre él un relato permanente sobre quién eres. El hecho es el mismo en ambos caminos. El sufrimiento acumulado, no. El dolor inicial, en cierto modo, no depende completamente de ti. El sufrimiento añadido, en gran medida, sí. Y esta distinción, aunque no elimina el dolor legítimo de las pérdidas reales, sí ofrece un margen real de intervención incluso en las situaciones más duras. No puedes evitar que algo grave te afecte, pero sí puedes, con práctica, evitar convertir ese dolor en un relato interminable que te acompañe durante años sin necesidad. Hay también una reflexión muy directa sobre la muerte en esta tradición, que a primera vista puede parecer sombría, pero que en realidad cumple una función liberadora. La idea no es obsesionarse con la muerte, sino recordar, con cierta regularidad, que la vida es finita, y que esa finitud es precisamente lo que le da valor a cada día concreto. Cuando vives asumiendo, de forma vaga, que tendrás tiempo ilimitado, es fácil posponer indefinidamente lo que realmente importa. Las conversaciones pendientes, las decisiones valientes, los cambios necesarios. Cuando recuerdas, sin dramatismo, que el tiempo es limitado,
esa postergación se vuelve mucho más difícil de sostener. Esta idea conecta, de forma casi natural, con otra pregunta incómoda que esta tradición se atrevía a plantear sin rodeos. ¿Cuánto de tu tiempo real, no el que dices tener, sino el que efectivamente usas con atención plena, se te va en preocupaciones que nunca se materializan, en rencores hacia personas que ni siquiera piensan en ti, en repasar una y otra vez conversaciones que ya terminaron? Si sumaras todo ese tiempo a lo largo de un año, probablemente te sorprendería. Y ese es precisamente el tiempo que esta filosofía te invita a recuperar, no añadiendo más horas a tu día, sino dejando de regalar las que ya tienes a preocupaciones que en el fondo no dependen de ti. Todo esto conecta con una idea final que quiero dejar clara antes de avanzar. Esta filosofía nunca prometió eliminar la adversidad de tu vida. Prometió algo más realista y, en cierto modo, más valioso, que la forma en que enfrentas la adversidad puede convertirse, ella misma, en la medida de tu carácter. No te define lo que te ocurre, te define cómo respondes a lo que te ocurre. Y esa respuesta, a diferencia de los acontecimientos externos, siempre está, al menos parcialmente, en tus manos. Esta parte es la que más me ha hecho reflexionar sobre mi propia vida. Así que quiero detenerme un poco más aquí. Pensando en esto aplicado a lo cotidiano, creo que la mayoría no vivimos frente a tragedias constantes, pero sí frente a una acumulación de pequeñas frustraciones. En el trabajo, en el dinero, en las redes sociales, en las comparaciones que hacemos casi sin darnos cuenta al ver la vida de otras personas. Y me parece que ahí es exactamente donde esta idea del sufrimiento añadido se vuelve más útil. No es que el problema original, una crítica en el trabajo, un mes económicamente ajustado, una publicación que te hace sentir que te estás quedando atrás, no importe. Es que muchas veces lo prolongamos nosotros mismos, repasándolo mentalmente una y otra vez, mucho después de que el hecho concreto ya haya terminado. Hay algo que me pasó hace un tiempo que creo que ilustra esto bastante bien. Recibí una crítica en el trabajo que, mirándola con perspectiva, era razonable, incluso útil, pero en el momento no la viví así. La viví como un juicio sobre mi valor entero como profesional, y me pasé literalmente el fin de semana entero rumiándola, construyendo diálogos imaginarios donde me defendía, imaginando peores escenarios que ni siquiera se habían planteado. El hecho concreto, una conversación de 10 minutos, terminó ocupando, en mi cabeza, 3 días completos. Ahí entendí, de una forma mucho más visceral que leyendo cualquier libro, la diferencia entre el dolor inicial y el sufrimiento añadido. El dolor inicial duró 10 minutos. El sufrimiento añadido, que yo mismo fabriqué, duró 70 veces más. Lo que también me sorprendió al leer sobre estas figuras históricas es que ninguna de ellas pretendía ser invulnerable. No presumían de no sentir dolor, de no sentir miedo, de no sentir tristeza ante la pérdida. Lo que las distinguía no era la ausencia de emoción, sino la negativa a dejar que esa emoción se convirtiera en un relato interminable sobre quiénes eran o qué merecían. Eso, para mí, quita bastante presión. No se trata de convertirte en alguien que no siente nada ante las dificultades, algo que además me parecería sospechoso y poco humano, sino en alguien que no se queda atrapado ahí más tiempo del necesario. Lo que más me ha quedado de esta parte es algo bastante sencillo de decir,
y difícil de vivir. No puedo controlar lo que me pasa hoy en el trabajo, en el dinero o en una relación, pero sí puedo decidir cuánto tiempo, después del hecho, dejo que ese pensamiento siga ocupando espacio en mi cabeza. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, es probablemente la que más energía me ha devuelto en los últimos meses. Vamos ahora con la parte donde todo esto se convierte en algo que puedes practicar de verdad cada día. Capítulo 4. Si algo distingue a esta filosofía de muchas otras, es que nunca se concibió como un conjunto de creencias abstractas para admirar desde lejos, sino como una disciplina práctica más parecida a un entrenamiento físico que a una teoría. Y como cualquier entrenamiento, se sostiene sobre hábitos concretos, repetidos con regularidad, más que sobre momentos aislados de inspiración. El primero de esos hábitos, y probablemente el más citado a lo largo de los siglos, es la reflexión al final del día. Consiste en dedicar unos minutos, antes de dormir, a repasar lo ocurrido durante la jornada, con una honestidad que no busca castigarte, sino simplemente observarte. ¿En qué momento actuaste desde tu mejor versión? ¿En qué momento te dejaste arrastrar por una reacción automática que, mirándolo con calma, no te representa? ¿Qué harías distinto si pudieras repetir ese instante? Esta práctica no busca generar culpa, busca generar conciencia. Y la conciencia, sostenida día tras día, es lo que permite que, poco a poco, esa fracción de segundo entre el estímulo y la reacción empiece a ensancharse. Conviene detenerse en cómo se hacía originalmente este ejercicio, porque la forma importa tanto como el fondo. No se trataba de un examen exhaustivo de cada minuto del día, ni de una lista interminable de errores. Era, más bien, un repaso breve y ordenado. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué podrías haber hecho mejor? ¿Qué tarea dejaste sin terminar que debería resolverse mañana? 3 preguntas simples, respondidas con brevedad, casi como quien pasa revista a una jornada de trabajo. La clave estaba en la regularidad, no en la profundidad de cada sesión individual. Un repaso de 3 minutos, hecho cada noche durante años, produce un efecto acumulado mucho mayor que una introspección profunda hecha una vez al mes. La mente, como cualquier otra capacidad, se entrena con repetición constante, no con esfuerzos intensos y esporádicos. El segundo hábito tiene que ver con la exposición deliberada a pequeñas incomodidades. Puede sonar extraño en un mundo que hace todo lo posible por eliminar cualquier fricción de la vida cotidiana. Pero esta tradición defendía algo que hoy empieza a recuperar valor: exponerte, de forma controlada y voluntaria, a ciertas incomodidades menores: el frío, el hambre leve, la incomodidad de decir que no. Cuando es más fácil decir que sí, entrena tu capacidad de tolerar la incomodidad real cuando llega sin haberla elegido. Alguien que nunca ha practicado la incomodidad voluntaria suele desmoronarse ante la primera dificultad seria. Alguien que la ha practicado, aunque sea en pequeñas dosis, descubre que puede sostenerse mucho más de lo que imaginaba. Hay una anécdota reveladora sobre esto. Se cuenta que algunos de estos pensadores, a pesar de contar con recursos materiales considerables, dedicaban periódicamente unos días a vivir con lo mínimo indispensable: comida sencilla, ropa modesta, ninguna de las comodidades habituales, no porque despreciaran el bienestar, sino precisamente para comprobar, de primera mano, que la pérdida de esas comodidades no era tan temible como la imaginación anticipaba. Después de esos días, regresaban a su vida habitual con una relación distinta,
con sus propias posesiones. Las disfrutaban igual, pero ya no dependían emocionalmente de ellas, porque habían comprobado, en la práctica, que podían prescindir de ellas si fuera necesario. Esta idea tiene una aplicación directa hoy. Cuanto más dependes emocionalmente de que ciertas comodidades estén siempre disponibles, más vulnerable te vuelves a cualquier imprevisto que te las quite, aunque sea temporalmente. El tercer hábito es quizás el más silencioso de todos: la práctica de la atención al lenguaje interno. Esto significa prestar atención a cómo te hablas a ti mismo en los momentos difíciles. Las palabras que usas internamente no son neutras. Esto es un desastre total. Produce un estado emocional muy distinto a esto es una dificultad y voy a ver cómo la manejo. El contenido de la situación puede ser idéntico. El lenguaje que usas para describírtela a ti mismo cambia por completo cómo la experimentas. Entrenar este lenguaje interno, sustituyendo interpretaciones catastróficas por descripciones más precisas y menos exageradas, es una de las formas más accesibles de aplicar todo lo que hemos hablado hasta ahora. Un ejercicio muy concreto para entrenar esto consiste en, literalmente, separar por escrito el hecho de la interpretación. Divide una hoja en 2 columnas. En una, anota únicamente el hecho observable, tan neutro como si lo describiera una cámara sin opinión. Recibí un mensaje que no ha sido respondido en 2 días. En la otra columna, anota la interpretación que tu mente añadió automáticamente. Le he debido de molestar. Ya no le importo. He hecho algo mal. Al verlas separadas, resulta mucho más fácil notar que la primera columna es un hecho neutro y la segunda es solo una de las muchas historias posibles que podrías haber construido sobre ese mismo hecho. Con la práctica, este ejercicio deja de necesitar papel. Empiezas a hacer esa separación mentalmente, en tiempo real, en el mismo instante en que la emoción aparece. El cuarto hábito conecta directamente con las relaciones humanas y es especialmente relevante en una época marcada por la comparación constante. Recordar, de forma deliberada, que las acciones de los demás pertenecen a la categoría de lo que no controlas. Puedes controlar cómo tratas a alguien. No puedes controlar cómo esa persona decide tratarte a ti. Puedes controlar tu honestidad. No puedes controlar si los demás la valoran o no. Esta distinción, aplicada con constancia, reduce enormemente el desgaste emocional que produce intentar gestionar la conducta ajena, algo que, por definición, nunca ha estado ni estará bajo tu control. Esta idea tiene una aplicación especialmente útil frente a las personas difíciles, algo que a todos nos ocurre en algún momento. Un compañero de trabajo hostil, un familiar que critica constantemente, un desconocido que actúa con mala educación. Esta tradición proponía algo que a primera vista suena extraño, pero que resulta profundamente liberador. Anticipar, antes de salir de casa cada mañana, que probablemente te vas a cruzar con alguien que actúa mal, con envidia, con torpeza o con mala intención, no porque el mundo sea especialmente hostil, sino porque así es, estadísticamente, una parte de la naturaleza humana. Esa anticipación no busca generar cinismo, busca evitar la sorpresa indignada que normalmente sigue a ese tipo de encuentros. Del tipo, no puedo creer que me haya tratado así, cuando ya lo esperabas. Aunque fuera vagamente, tu reacción es mucho más medida y puedes concentrarte en lo único que sí controlas. ¿Cómo respondes tú, independientemente de cómo actuó la otra persona?
Hay un quinto elemento que atraviesa todos los anteriores y que merece mención aparte: la comunidad de referencia interna. Esta tradición recomendaba, de forma explícita, elegir mentalmente a alguien real o incluso imaginado a partir de sus enseñanzas, cuyo criterio admiras profundamente, y preguntarte, en los momentos de duda, ¿cómo actuaría esa persona en tu situación? No se trata de copiar mecánicamente a nadie, sino de usar esa referencia como un espejo que te ayuda a salir, aunque sea momentáneamente, de la estrechez de tu propia perspectiva emocional del momento. Este recurso funciona, en parte, por una razón psicológica muy simple. Es mucho más fácil pensar con claridad sobre el problema de otra persona que sobre el propio, precisamente porque no estamos atrapados en la emoción de ese problema. Al imaginar cómo respondería alguien que admiras, alguien sereno, alguien con criterio, alguien que no se deja arrastrar fácilmente, tomas prestada. Por un instante, esa distancia emocional que te falta cuando el problema es tuyo. Con la práctica, ese otro imaginario deja de ser necesario, porque has interiorizado su forma de mirar las cosas como una parte más de tu propio criterio. Todo esto, unido, dibuja una forma de vivir muy distinta a la que domina hoy la mayoría de los discursos sobre bienestar, centrados casi siempre en cambiar las circunstancias externas para sentirte mejor. Un trabajo distinto, más ingresos, una relación diferente. Esta filosofía propone algo más incómodo de aceptar, pero, en última instancia, más sólido: que la paz mental no depende principalmente de rediseñar tu entorno, sino de rediseñar la relación que tienes con lo que ese entorno te presenta cada día. Las circunstancias externas van a seguir cambiando, siempre, de formas que no puedes anticipar del todo. Lo único que puede sostenerte de forma constante, a través de todos esos cambios, es la relación estable que construyas con tu propio juicio, con tu propio carácter, con tu propia forma de interpretar lo que te ocurre. Y esto no es resignación. Es, en el fondo, la forma más profunda de autonomía que se puede alcanzar. Dejar de depender, para tu estabilidad emocional, de que el mundo se comporte exactamente como esperas. Capítulo 5. Quiero terminar este recorrido llevándote a una pregunta más amplia, porque creo que es la que verdaderamente conecta todo lo que hemos hablado hasta ahora con tu vida concreta, hoy, en el mundo que realmente habitas. Vivimos en una época diseñada, en muchos sentidos, para hacer exactamente lo contrario de lo que esta filosofía propone. Las plataformas que usamos cada día están construidas para capturar tu atención, generando reacciones emocionales inmediatas: indignación, comparación, ansiedad, urgencia. Cuanto más automática es tu reacción, más efectivo resulta el contenido que la provoca. Desde el punto de vista de quien lo diseñó, no es una conspiración oscura, es, simplemente, un sistema que ha aprendido que la reacción impulsiva mantiene la atención mucho mejor que la reflexión pausada. Esto significa que practicar esta filosofía hoy no es solo un ejercicio filosófico interesante, es, en cierto sentido, un acto de resistencia frente a un entorno diseñado activamente para erosionar precisamente esa fracción de segundo entre el estímulo y la reacción de la que hablábamos al principio. Cada notificación, cada titular alarmista, cada comparación con la vida aparentemente perfecta de otra persona está diseñada, aunque sea de forma indirecta, para saltarse ese espacio de reflexión y empujarte directamente hacia la reacción automática. Pensemos en la indignación. Por ejemplo,
uno de los motores emocionales más explotados en el entorno digital actual. Cada día aparecen decenas de razones legítimas para sentirse indignado por algo. El problema no es que la indignación sea siempre injustificada. El problema es la cantidad. Si reservas la misma intensidad emocional para cada una de esas decenas de estímulos diarios, terminas viviendo en un estado de alerta permanente que no distingue entre lo verdaderamente importante y lo simplemente llamativo. Esta filosofía ofrece aquí una herramienta muy concreta. Antes de dejarte arrastrar por la indignación, preguntarte si esto pertenece a lo que puedes influir de alguna manera real, o si simplemente estás absorbiendo una emoción intensa sobre algo, sobre lo que no tienes ningún margen de acción. No se trata de dejar de que te importen las injusticias del mundo. Se trata de canalizar esa energía hacia lo que realmente puedes hacer al respecto, en lugar de quemarla íntegramente en la reacción emocional pasajera. Conviene diferenciar aquí dos tipos de indignación, porque no todas son iguales. Existe la que surge de algo cercano, concreto, sobre lo que tienes algún margen real de acción. Una injusticia en tu propio entorno de trabajo, una situación que puedes denunciar, mejorar o cambiar directamente con tu esfuerzo. Y existe la indignación que surge de acontecimientos lejanos sobre los que no tienes ninguna influencia directa y que consumes principalmente a través de titulares diseñados para generar la máxima reacción emocional posible. La primera merece tu energía, porque puede traducirse en acción real. La segunda, consumida sin límite, solo te desgasta sin producir ningún cambio, ni en el mundo ni en ti. Aprender a distinguir entre ambas, no ignorando lo que ocurre en el mundo, sino siendo selectivo con dónde depositas tu intensidad emocional, es una de las aplicaciones más útiles de todo lo que hemos hablado en este vídeo. Lo mismo ocurre con la comparación constante. Ver, minuto a minuto, fragmentos cuidadosamente seleccionados de la vida de miles de personas activa, de forma casi automática. Un mecanismo de comparación que esta filosofía identificó hace siglos como una de las fuentes más constantes de insatisfacción. Medir tu propio valor, tu propio éxito, tu propia vida en relación con la de otros, en lugar de medirla en relación con tus propios valores y objetivos. La comparación, aplicada sin criterio, es una trampa perfecta, porque siempre habrá alguien con más de lo que tú tienes en algún aspecto concreto. Es una carrera sin línea de meta, diseñada para generar insatisfacción perpetua. Hay un matiz importante aquí que merece la pena desarrollar. La comparación no es, en sí misma, algo que debas eliminar por completo. Comparado con criterio, mirar cómo actúan o qué logran otras personas puede ser una fuente legítima de inspiración y de aprendizaje. El problema no es la comparación en sí, sino la comparación pasiva, constante y descontextualizada que producen los entornos digitales, donde ves el resultado final cuidadosamente editado de la vida de alguien, sin ver el proceso, las dificultades, ni las partes que esa persona decidió no mostrar. Comparar tu proceso completo, con todas sus dudas y dificultades, contra el resultado final y pulido de otra persona, es una comparación estructuralmente injusta, y sin embargo es exactamente la que hacemos, de forma automática, cada vez que revisamos ciertas plataformas sin pensarlo. Quiero traer también algo que esta filosofía entendía muy bien y que hoy resulta especialmente relevante: la relación entre el silencio y la claridad mental.
En un entorno de estímulo constante, la mente casi nunca tiene espacio para procesar lo que ha vivido antes de que llegue el siguiente estímulo. Esto no es un detalle menor. La capacidad de examinar tus propios juicios, que hemos repetido a lo largo de todo este vídeo como la clave de esta filosofía, requiere necesariamente momentos de silencio. No silencio absoluto ni retiro monástico, sino pausas reales, sin pantalla, sin ruido constante, en las que tu mente pueda simplemente procesar lo vivido sin la interrupción inmediata de un nuevo estímulo. Reservar, de forma deliberada, algunos minutos al día completamente libres de estímulos externos, caminar sin auriculares, esperar sin revisar el teléfono, comer sin ninguna pantalla delante, no es una pérdida de tiempo productivo. Es, en realidad, el espacio donde se entrena precisamente la capacidad que da nombre a todo este vídeo, la de responder con criterio en lugar de reaccionar por impulso. Quiero proponerte, para cerrar esta parte, una forma distinta de entender el progreso personal, más cercana a como lo entendía esta tradición. No como la acumulación de logros externos que finalmente te den paz, más dinero, más reconocimiento, más seguidores, más comodidad, sino como el desarrollo progresivo de tu capacidad de responder con criterio ante lo que la vida te presenta, sea lo que sea. Bajo esta forma de entender el progreso, cada dificultad deja de ser solo un obstáculo y se convierte también en una oportunidad de entrenamiento. Cada conversación difícil que manejas con calma, cada contratiempo que atraviesas sin dramatizarlo, cada impulso que decides no seguir automáticamente, es una repetición más en un entrenamiento que dura toda la vida. Y hay algo más, casi paradójico, que esta forma de entender el progreso trae consigo. Cuanto menos dependes de que las circunstancias externas salgan exactamente como esperas, más libre te vuelves, de forma real, para intentar cosas nuevas. Cuando tu paz mental ya no está condicionada al resultado, el miedo al fracaso pierde buena parte de su fuerza paralizante. Puedes intentar el proyecto difícil, tener la conversación incómoda, tomar la decisión arriesgada, precisamente porque tu estabilidad interior ya no depende de que todo eso salga perfecto. Curiosamente, quienes menos apegados están al resultado suelen ser, con el tiempo, quienes más se atreven a actuar. Esto no promete una existencia sin dificultades. Promete algo distinto y, en cierto modo, más realista. Una relación cada vez más estable con las dificultades, sean cuales sean. Y esa estabilidad, a diferencia de las circunstancias externas, nadie puede arrebatártela por completo, porque no depende de lo que el mundo decida ofrecerte, sino de cómo decides recibirlo. Conclusión. Si tuviera que quedarme con una sola idea de todo lo que hemos recorrido hoy, sería esta. No eres tus reacciones automáticas. Eres, en un sentido mucho más profundo, la capacidad que tienes de observarlas antes de dejarte llevar por ellas. Lo que más me ha hecho pensar de todo este recorrido es que esta filosofía no promete una vida más fácil, promete una vida más tuya, porque cuando dejas de depositar tu estabilidad emocional en cosas que nunca estuvieron bajo tu control, la opinión ajena, el resultado exacto de tus esfuerzos, lo impredecible del futuro, empiezas a construir algo mucho más sólido. Una paz que no depende de que el mundo se porte bien contigo. Y pensando en las tres figuras de las que hablamos antes,
el emperador que perdió hijos y gobernó en medio de una epidemia, el esclavo que convirtió la ausencia total de control externo en la enseñanza más radical sobre la libertad, el consejero que escribió sobre la pérdida mientras la vivía en carne propia desde el exilio. Me quedo con algo que creo que resume todo este video mejor que cualquier definición abstracta. Ninguno de ellos vivió una vida cómoda. Ninguno tuvo garantizada la paz que enseñaban. Y sin embargo, precisamente por eso, lo que dejaron escrito no es teoría bonita sacada de una vida fácil, sino algo mucho más valioso. Una forma de sostenerse que fue probada en cada uno de los casos, en las peores circunstancias posibles. Si funcionó para ellos, en ese contexto, probablemente pueda ayudarte a ti en el tuyo, que casi con toda seguridad es menos extremo. Sé que nada de esto se aplica de un día para otro. Yo mismo sigo, cada día, atrapándome a mitad de una reacción automática, tarde para detenerla, y solo capaz de observarla después. Sigo, algunas noches, sin hacer la reflexión final del día, y otras rumiando durante horas algo que, si lo pienso con honestidad, no merecía ni una fracción de esa atención. No escribo esto como quien ya lo ha resuelto, sino como alguien que está, como probablemente tú también, en mitad del entrenamiento. Pero cada vez que observo la reacción un poco antes que la vez anterior, siento que algo, aunque sea pequeño, ha cambiado de verdad. Y quizás esa sea, al final, la única medida honesta de progreso que esta filosofía ofrece. No la ausencia de dificultad, sino la reducción, poco a poco, del tiempo que tardas en recuperar la calma después de ella. Si esta idea te ha resonado, me encantaría que me contaras en los comentarios en qué situación de tu vida diaria te gustaría aplicar esa pausa entre el estímulo y la reacción. Cuéntame también si hay alguna de estas 3 figuras históricas cuya historia te haya llamado especialmente la atención, porque cada una representa un tipo distinto de dificultad, y quizás una de ellas conecte con algo que estés atravesando ahora mismo. Y si este vídeo te ha aportado algo, un like o una suscripción ayudan muchísimo a que sigamos trayendo libros como este a la Biblioteca Dorada. Nos queda mucho por explorar juntos. Y quizás, como ocurre con casi todo lo importante, la próxima idea que cambie algo en ti tampoco llegue de golpe, sino en ese mismo instante silencioso entre lo que ocurre y lo que decides hacer con ello.